importancia que tiene estudiar microorganismos asociados a zonas geográficas. Eso es muy relevante para el estudio de las enfermedades infecciosas, muchachos. La epidemiología utiliza estas herramientas para perseguir comportamientos epidemiológicos, o sea, cómo se comportan las enfermedades infecciosas. Pero si vos tenés localizaciones geográficas, como por ejemplo en este mapa, vos podés asociar cómo están evolucionando de acuerdo a su dispersión los patógenos. Eso les había contado, se llama filogeografía. Entonces, biogeografía es la ubicación y la filogeografía es asociar las hipótesis filogenéticas a los sitios geográficos. ¿Y esto para qué sirve? Estudiar epidemias. Hoy en día, la microbiología a nivel conceptual utiliza lo que ya hemos visto para estudiar entonces epidemias. Este paper estudia algo que se llama la filodinámica de los patógenos bacterianos. Es más, muchachos, que tengan en cuenta lo siguiente. Estos son árboles filogenéticos, ¿cierto? Entonces, estudiar la evolución de los patógenos es importante. Y miren, lo que ahorita estábamos hablando desde el punto donde me equivoqué, los tamaños efectivos poblacionales también empiezan a ser relevantes. Porque eso podría llevarte a pensar si se diversifican mucho o menos los patógenos. Pero miren que le empiezan a sumar otra cosa, ¿cierto? Más perfiles de resistencia antimicrobiana, notificación de casos y factores de riesgo epidemiológico. Si yo empiezo a tener en cuenta cada uno de estos conceptos, puedo entonces estudiar mejor las epidemias. ¿Alguna pregunta acá? Esto corresponde entonces a el coordinoma, ¿de acuerdo? Les hablaba entonces del genoma núcleo y del pangenoma. Pangenoma es todo. En esta ocasión, cada círculo del diagrama de Venn es un genoma. Entonces, si yo aplico teoría de conjuntos acá, voy a tener que cada genoma, tiene un aislado, dos aislados, tres aislados, tiene genes que comparten y tienen genes que no. A ese se le llama entonces el genoma accesorio. Miren que el core está muy pequeño, ¿cierto? Lo que comparten. Pero el accesorio es muy grande. Eso me podría estar indicando que tiene más genes que le pudieran dar rasgos adaptativos distintos y poder adaptarse a diferentes tipos de ambiente. Cada una de ellas por separado, ojo pues. Por lo tanto, podemos hablar que ese pangenoma está abierto y lo asociamos con microorganismos generalistas. ¿Por qué? Miren que tienen muchos genes y les permite explorar ¿qué? Múltiples nichos ecológicos. Piensen en patógenos. Si uno estuviera haciendo este análisis para patógenos, una de nuestras hipótesis a nivel de ecología de enfermedades infecciosas es que ellos, si esto llegara a pasar, pueden ser patógenos muy generalistas, como por ejemplo los aflones, que pueden sobrevivir sin depender de ustedes. Creo que tienen estados aburridos. Pero miren lo contrario. Si yo empiezo a analizar, miren este coordinón cómo está. Muy grande, ¿cierto? Y miren el pangenoma. Son específicamente el genoma accesorio. Son muy pequeños. Parece ser que esto entonces no le da como tantas ventajas a que fuera mucho más grande. Por lo tanto, nos podríamos estar asociando. Miren que estoy hablando de asociación, no estoy diciendo que tengan una causa-efecto, porque al final eso es un análisis de secuencias. Se queda mucho en el mundo de las hipótesis. Pangenoma más pequeño quiere decir que tal vez tenga menos genes para poder adaptarse a otras condiciones. Entonces estoy hablando del pangenoma cerrado y lo asocio con microorganismos especialistas. Ejemplo, los patógenos que tienen una relación muy estrecha con sus hospederos. No sé si alguna vez les hayan dicho alguno de sus profesores que los patógenos obligados, especialmente los intracelulares, tienen genomas más pequeños que los otros tipos de patógenos que pueden vivir en cualquier ambiente. ¿Por qué creen que es? Miren que asociamos genómica y ecología.
Si tienen genomas más pequeños es porque ¿qué? De pronto por la selección natural se han estado todavía en el mismo ambiente. No necesitan de los otros porque todo lo que necesitan se lo puede dar la célula. Entonces, se especializaron en ese hospedero. Lo mismo podría estar pasando acá. Entonces, la genómica me es útil también para eso. Vuelvo y repito, muchachos, no es que sea causa-efecto, es simplemente una asociación que uno puede hacer acerca de un pangenoma cerrado, pangenoma abierto. Y si esos genomas se especializan o son bastante generalistas. Va a también depender de lo que uno compare. ¿Alguna pregunta con esta diapositiva? Les voy a mostrar un caso que no tiene que ver con enfermedades infecciosas en humanos, pero sí en plantas. Hay una bacteria, se llama Ralstonia, es una pseudomonadota, un bacilo gram negativo, que afecta unas plantas que se llaman musáceas. Las musáceas son banano y plátano. Me imagino que les gustará el patacón, el bananito, el platanito. Esa es la enfermedad bacteriana más devastadora que hay en el mundo. Y en Colombia la hay. Entonces, dentro de nuestros estudios epidemiológicos, que tienen que ver con enfermedades infecciosas, vuelvo y les cuento, pero no son de seres humanos, hay unas zonas donde la enfermedad se encuentra. Está como por acá. ¿Esto es qué? Santa Marta. ¿Esto qué es? Uy, pasó ahí. Creo que la geografía. Acá. Esto es Antioquia y a esta partecita. Eso es la región del Urabá. Hay algo también por acá en Arauca, llanos orientales, etc. Entonces, casos hay muchos y la bacteria se dispersa muy fácil. De hecho, nosotros ayudamos a que se disperse. Nosotros lo que hicimos acá fueron algunas regiones para aislar variantes de la bacteria. Queríamos saber cómo se había diversificado ese patógeno. Entonces nos fuimos para el Magdalena, para el Urabá. Aquí muestramos banano, Andes, llanos orientales, acá solamente plata. Y esto es el número de aislados que obtuvimos. Y esta es la forma de clasificar esos aislados, su variación. Tengo un epítope que se llama secuevar, o sea, variantes de secuencias. Esto ya están estandarizadas para la bacteria. Bueno, nosotros entonces, de unos aislados representativos de diferentes zonas de Colombia, secuenciamos el genoma. No de todos, de algunos. Específicamente, los que eran del Urabá, de la región norte de Colombia y por acá un poquito más central. O sea, botamos prácticamente los de Arauca. Al secuenciar, miren lo que hicimos. Tomamos secuencias de diferentes partes del mundo. ¿De dónde se descargaron? Del NCBI. Entonces teníamos nuestras secuencias y teníamos secuencias de diferentes partes del mundo. Teníamos de por acá, de por acá, de acá, de acá, acá y estos dos puntitos. ¿Sí ven? El centro de origen del banano es en Malasia. Ahí es donde generalmente pasan muchas cosas. Bueno, sé que no es enfermedad infecciosa de seres humanos, pero sí. De plantas sí funciona parecido. Entonces es un ejemplo que conozco muy bien porque yo hice sus análisis. Pero se pueden hacer en seres humanos cuando usted quiera. Muchachos, yo lo que hice fue construir a partir del genoma núcleo este árbol filogenético. Esto se llama filogenómico. Y empecé a mirar cómo se asociaban mis genomas. Mírenlos acá que están como en verde. 2 del Magdalena, 2 del Urabá y 2 de la región andina, con las otras cepas. Magdalena, ¿a cuál se parece en el mapa? ¿Cierto? ¿A qué está relacionada más bien? ¿Sí ven por acá? Y si esta variante entró por acá, tiene lógica, especialmente porque hay transporte marítimo y entra material vegetal. Miren esta de Urabá, principalmente, ¿con qué se puede relacionar más? Está un poquito aparte, pero está con esta y con esta de por acá también cercano y anclado. No se relaciona mucho. Les parece que en Urabá
no tenemos una hipótesis filogeográfica muy fuerte. Pero miren la de los Andes, por acá o por acá, también pudieron haber entrado, ¿cierto? Entonces parece ser que esas variaciones que nosotros tenemos en cuestión de bacterias patógenas se relacionan con genomas de otras partes del mundo que se hubieran podido dispersar. O los genomas, estas variantes, hubieran entrado al país, o de nosotros hubieran salido y se hubieran dispersado a otras partes del mundo. ¿Sí ven entonces para qué sirve esta parte? ¿Cómo lo puedo asociar? Y de esa manera también puedo evaluar diversificación y evaluar diferentes tipos de estrategias de control. Lo que hace la epidemiología, muchachos, sino que en este caso es epidemiología vegetal. La genómica y la ecología tienen una estrecha relación. Este paper se llama Cómo la genómica ayuda a la ecología, ¿cierto? Genoma como un ecosistema. Y es específicamente, muchachos, mirar el sobrelape que hay entre ellas dos. El genoma a nivel de la ecología. Y miren que hay varias cosas, pero no sé que no las hemos visto, ni teoría neutral, ni etc. Esto no voy a entrar en detalles, pero puede ser entonces que ellos dos tengan un punto de encuentro. Ese punto de encuentro en primera instancia es que si aplico modelos ecológicos, puedo desarrollar modelos matemáticos, identificar especies, estudiar ecosistemas en este. Entonces, ecología, la matemática me ayuda a estudiar la ecología de las epidemias, sí, muchachos. Vamos a verlo en próximas clases. Esto te ayuda también a identificar especies, en cierta manera, esos modelos matemáticos han contribuido a eso, y por lo tanto estudiar ecosistemas. La genómica ayuda a que se dé todo esto. Pero además de eso, que es la importancia de la genómica en ecología, parece ser que la ecología tiene una importancia en la genómica. Vuelvo y repito, ya vimos que la genómica tiene importancia en la ecología, de diferentes maneras. Pero ¿será que la ecología tiene importancia en la genómica? El paper que les voy a mostrar a continuación es algo volado, pero me parece muy bacano, y es analizar genomas como si fueran un ecosistema. ¿Sí? Los genes son los individuos, la agrupación de genes son poblaciones, las poblaciones de genes forman comunidades. En este paper lo hacen con elementos transposables, o sea, con transposones. Y se me hace un concepto revolucionario porque si un genoma yo lo analizara como un ecosistema, yo puedo encontrar diferencias genómicas porque encuentro diferencias en la forma como lo analizo en ecosistemas. ¿Sí o qué? Me lleva un poquito más allá que simplemente hacer alineamientos. Entonces, los elementos en este paper, esos elementos transposones interactúan. Evolucionan, se pueden modelar y se regulan. Eso siguen como este ciclo. Y acá en esta tablita, muchachos, me muestra es el paralelo que tiene todo lo que es el estudio de transposones con respecto a variables ecológicas. A lo que quiere decir, ¿cierto? Que este parámetro poblacional, obviamente estoy hablando de genes, ¿se acuerdan que son los transposones, cierto? Son secuencias que van ubicándose en algunas zonas aleatorias, otras no. Entonces lo que se quería era con ecología poder modelarlo, saber dónde se podrían ubicar cuando están saltando. Entonces se utilizan parámetros de esos transposones, ¿listo? Como por ejemplo dice, especie hospedera, ese es el nicho, ¿cierto? El hospedero individual, como una vía, el genoma hospedero, es el hábitat, etc. Entonces empiezan simplemente a decir, estos parámetros del genoma pueden ser parecidos a los parámetros de un ecosistema. Y yo los podría analizar como si fuera con ecología prácticamente. Eso para que vean otra forma de hacerlo. Cuando un concepto lleva hacia otro o viceversa. Genomas son importantes en ecología, sí, pero la ecología es importante a nivel de análisis de genoma.
Parece que sí, es algo revolucionario, he encontrado mucha literatura acerca de esto y siempre he querido entrar a mirar este concepto, se llama así, genoma como un ecosistema. Y se puede hacer directamente con computadora. ¿Preguntas hasta acá? Vamos a ver entonces la otra rama de la genómica importante en este curso. Recuerden que también les dije que les iba a quitar un poquito de contenido en estos días, en este tema, especialmente el de hoy. No voy a entrar mucho en la transcriptómica ni en tablas. Muchachos, cuando yo quiero estudiar poblaciones enteras, diferentes poblaciones, eso quiere decir comunidades que se encuentran en un hábitat. ¿No? Miren acá, diferentes poblaciones que forman una comunidad. Yo puedo utilizar varios tipos de estrategias. La primera es extraer todo el DNA. ¿Cierto? Cuando yo tengo el perfil de todo el DNA de esta comunidad, lo llamo metagenómica. Con la metagenómica puedo hacer taxonomía y recuerden que si yo tengo todo el genoma, también puedo acercarme a la función, ¿cierto? Por lo menos predictiva. Están estos genes, pensamos que esta comunidad está haciendo esta función. Si usted sigue acá, usted puede ya estudiar el ARN o estudiar las proteínas. Cuando estudia el ARN se llama metatranscriptómica y acá metaproteómica. Pero miren que usted aquí sí ya está analizando una función per se. O sea, las proteínas que se producen o los genes transcriptos. Entonces, se acerca un poco más. ¿Cuál es el ideal, muchachos? Tener la metagenómica y alguna de las dos que me acerque a la función. Prácticamente la metatranscriptómica es la que más podría ser útil. Estas dos hacen muy buen equipo. Hay una variante dentro de la metagenómica. Algunos lo llaman metatranscriptómica, pero hay ecólogos casi que no les gusta esa palabra, pero lo pueden encontrar así en la literatura. O se llama también amplicon sequence. ¿Ya lo vas a hacer? Sí. Secuencias de amplicones. Resulta que hay otra técnica en donde yo no tengo que analizar todo el DNA como en la metagenómica. Yo analizo apenas un solo gen de toda la comunidad. Y ese gen generalmente es un marcador universal. Ejemplo, el más usado, 16S. O espaciadores transcriptos internos, que se llaman también ITS. Esto se estudia solo para procariotes y arqueas. Perdón, solamente para bacterias y arqueas. No, bien, ¿por qué? Si usted tiene mitocondria, ¿cierto? Eso tiene también una 16S. Teoría endosimbiotica en las plantas que tienen. También mitocondrias y cloroplastos. Esos eran antes que bacterias. Entonces el 16S me puede servir para todo. Pero generalmente, muchachos, esto se especializa para arqueas y bacterias. Y los ITS para eucariotas. Y hay otros que no son los únicos, pues, son los más frecuentes. ¿Preguntas con esta diapositiva? Claro, dale. La parte de ¿puedo volver a explicar qué hay dentro de la metagenómica? Claro que sí. La metagenómica es, muchachos, siempre una comunidad microbiana. O sea, aquí es una muestra que pensamos que es muy diversa. Esto lo vamos a asociar más, ¿cierto? Y más adelante al cuerpo humano, especialmente al tracto gástrico, ¿cierto? Digestivo, que es donde más se ha estudiado. Y los impactos que tiene en la salud y en la enfermedad de los seres humanos. Muchachos, entonces, si yo quiero conocer qué es lo que hay ahí, yo me puedo aproximar de diferentes maneras. Una es tomar una muestra, una unidad muestreal de un ser humano,
saco un poquito de materia fecal o de cualquier otro tejido que quiera secuenciar, extraigo el ADN y tengo todo el perfil metagenómico, o sea, todos los genes que están en esa comunidad, no solo uno, tengo muchos. La diferencia con amplicon sequencing o metataxonómica es que esta comunidad ya no voy a secuenciar todo el ADN, sino un pedacito, y ese pedacito es algún gen marcado que me sirva a mí para hacer taxonomía y sistemática. Esa es la gran diferencia. ¿Alguna pregunta? ¿Otra? Entonces, simplemente es para resumir, viene como la comunidad, una mezcla de muchos microorganismos, entre ellos no cultivables. No tiene que ser, aquí no tengo que cultivar nada. Miren que cuando se secuencia solamente un pequeño fragmento de ese genoma, genera múltiples copias de ese fragmento y ya lo analizo. Esto es lo que significa secuencias de amplicón. Y miren que acá la metagenómica es todo el contenido genómico de esa comunidad. Y esto es un meme, pues una serie que pues, están ya muy jóvenes, no sé si les gusta, ¿verdad? Sí, Más que todo con el nombre. Como en toda parte de taxonomía los nombres también juegan mucho, entonces aquí es por las técnicas. Como les digo, metataxonómica, a algunos no les gusta, utilizan secuencias de amplicón, otros dicen metagenómica 16S, dicen que tampoco, es un cuento aburrido. Aquí llamémoslo metagenómica y amplicón ya. Bueno, diferencias. La primera que es metagenómica, pues muchachos, se aplican métodos de última generación de secuenciación, obviamente de segunda y tercera generación. Todos ustedes ya vieron genética microbiana, ¿cierto? Entonces, aplican técnicas shotgun, o sea que fragmentan el genoma y después ya lo pasan por un equipo. Muchachos, pues el costo por muestra acá es alrededor de los $500, eso que ya estaba. Tengo que actualizar la diapositiva, ya está más barata. Y ahorita les voy a mostrar unos precios. No en Estados Unidos, en China. En China se encuentran súper baratos. Defina más barato. Como esto es tan caro, debido al costo, usted puede hacer más poquitas muestras. Especialmente en un país en donde dan ya tan poquita plata paciencia y que es tan competitivo. Así es, pero así pues todo. Entonces, claro, hacerla, dice, no, eso lo que, a ver, depende de mi pregunta de investigación, pero no me va a generar tantas réplicas, unidades experimentales, muestrales, observacionales como el amplicon sequencing, que yo sí puedo entonces, de acuerdo a ese costo, tener muchos más. ¿Dónde estás? Muchachos, la metagenómica puede tener mejor resolución y sensibilidad para una muestra. Aunque depende. ¿Qué pretendes? Si es solo para taxonomía, se recomienda usar amplicon sequencing. Vuelvo y repito. Si usted quiere todo el perfil genómico, claro que esta va a ser la ideal. Y va a tener mejor resolución y sensibilidad para caracterizar toda la muestra. Pero si usted solamente su pregunta es el perfil taxonómico, lo que se recomienda es utilizar este. Y alguno de estos genes. Es mucho más barata y puedes tener muchos tipos de muestras. Si yo quiero la metagenómica, Para tener todo el perfil, o sea, tienes todos los genes, incluyendo los que son marcadores taxonómicos. Por eso es que también puedo hacer taxonomía a partir de eso. Pero con el otro amplicon sequencing solamente tienes genes, marcadores taxonómicos, los otros se pierden. Entonces depende de la pregunta que tengas, cómo quieras caracterizar esa comunidad. Claro que sí. Ajá. Inferencias globales. Sí.
estadístico, ¿cierto? ¿Se acuerdan lo que era una inferencia? No sé, no. Una inferencia es la toma de decisiones que se hace a partir de estadística basada en evidencia, a partir de estadística inferencial. Cuando el N, ¿listo?, llega a ciertos niveles, usted muy bien sabe que, no bien sabe que ustedes han estudiado cuando lo repasen para el parcial. Ese N puede llevar a que usted tenga mejor potencia estadística. La potencia es la probabilidad de detectar diferencias donde realmente existen. Si usted tiene más N, puede llegar a una potencia buena para eso. Recuerden que también se puede uno deshacer en la potencia, ¿cierto? De tener demasiado. Pero acá usted sí puede calcularlo. Y hay una forma de cálculo de tamaño muestra que de pronto viene un estadístico. También se les debe olvidar. Sí. Yo sé que la vieron porque yo vi a Perú invitándose a las. Y sé que en ese PCS colocan lo mismo que yo coloco en R. Colocan el poder, el número total, ¿cierto? Colocan el valor Z, etc. Eso no se los va a preguntar acá. Entonces usted muy bien sabe que si usted calcula el tamaño, puede tomar más muestras, esto puede tener mejores inferencias a la hora de hacer esta vez. Es por eso. El 16S, que yo sé que lo han visto en otras clases, es el que es más famoso para hacer Amplitude Sequence. O sea, me voy a meter netamente en la taxonomía, me voy a meter en el taxonomía. El 16S tiene múltiples copias en el genoma de los procariotes. Sí. ¿Cuántas? Eso dependerá del tamaño del genoma. Muy bien sabes que las bacterias tienen muchos ribosomas, ¿cierto? Cuando uno ve la estructura de la célula procariota, eso está lleno de ribosomas. Entonces, generalmente uno asocia a que haya un buen número de genes que sinteticen para las unidades ribosomales porque se están produciendo muchas. Entonces, sí, tiene varias copias, depende el tamaño del genoma, porque también se verán aumentados entonces el número de genes. Generalmente, muchachos, el 16S, la longitud es de 1600 pares de bases, representados en esta escala. ¿La ven? Más o menos, aproximadamente. Pares de bases pensando pues en la complementariedad del ADN, ¿cierto? Que va 5', 3', 3', 5'. Las regiones que están acá, en este color y que están nombradas de B1 a B9, son las regiones hipervariables del 16S. Eso quiere decir que tienen mayor variabilidad. Y las otras regiones son las que pensamos que son regiones conservadas. Y entonces empezó a surgir varias preguntas. Listo, bueno, y acá les dejo otras regiones, ya para hongos, listo, y nemátodos, y cercozoas, o sea, otros microorganismos que se pueden usar. Pero me vamos a centrar en el 16S. Bueno, pero entonces si yo tengo técnicas de secuenciación masiva que no pueden aplicar, ¿cierto? De hecho, secuenciar todo el 16S, ¿a qué región yo debería irme a aplicar? ¿Sí o qué? ¿Se acuerdan de Illumina? Illumina es un método de segunda generación para secuenciar. Y los RIGs salen más o menos de qué tamaño. De 150 a 350 pares de bases, dependiendo cuál Illumina es. Eso quiere decir que me secuencia todo el 16S para tener toda la variabilidad. ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué tocó inventarse? Tocó empezar a evaluar, y depende de lo que yo quiera comparar, qué región del 16S comparo. Y esto lo vemos entonces en la siguiente línea. Ya se las voy a explicar. Volvamos entonces al 16S, 9 regiones hipervariables, que depende de los taxas que yo esté comparando, no van a tener la misma variabilidad, pero tengo que escoger genes marcados.
La gráfica de acá es una gráfica que se llama barras apiladas. Tal vez la han visto en otros papers, otras materias, en bioestadística. Ahora, las barras apiladas, ¿cómo se están acomodando? En Y está la abundancia relativa, que generalmente se mide de ¿qué? De 0 a 1. Mayor abundancia, mayor ¿qué? Tamaño de la barra. ¿Me siguen? Y cada uno de estos colorcitos son los filas que están acá, con diferente forma. Arqueas, arqueas sin clasificar, acidobacterias, actinobacterias, bacterias, bla, 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 bla. Y recuerden que muchas que tienen código como OP10, TM7, WSTex, es que no se han podido cultivar. Entonces no se le ha colocado el género y la especie. ¿Cómo sé que ellas? Por el 16S, cuando empecé a hacer estudios de microbiología comparada. Entonces, ¿qué tengo? Abundancia relativa de diferentes filas. Y miren que aquí hay uno importante. ¿Qué dice? Nada, no tiene asignación taxonómica. En X, ¿qué vamos a encontrar? Primero, 4 regiones del 16S, pero estaba. Secuenciaron las mismas muestras en de B1 a B2, o sea, de acá hasta acá. Este pedacito. Utilizaron estos primers. ¿Se acuerdan que los primers los puede uno pues colocar nombre con el número el número del nucleótido del gen, y la F es de forward y la R es de reverse. Recuerden, los primers van así y los dos van así, ¿cierto? B1 y B2. Esta, B3, B4. B4, B8, B5, B8. ¿Cuál cree usted que se deba escoger y por qué? Otra vez, ¿cuál? Esta de acá, ¿y por qué? Porque tiene más número de filos. Tiene más riqueza, ya los contaste. ¿Estás segura? Puede ser. Ok. ¿Y qué pasa con este? Porque te está reconociendo muchas cosas que no le puedes dar asignación taxonómica, pero si miras en los otros, eso no está. O sea que sí es capaz de detectar todo. Pero muy bien, gracias por participar. ¿Qué opinan? ¿Con cuál primer se iría? ¿O qué región? ¿Y cuál sería el criterio para escoger? Sí, y entonces si quisieras escoger, a ver, ¿qué querías encontrar vos? Mira lo que está evaluando la gráfica: abundancias relativas y riquezas. Entonces, tal vez yo debería escoger el marcador que voy a utilizar es de acuerdo a la riqueza o a la abundancia o a las dos. Necesito que analicen. Haremos un rato ahí. Pues, más que todo me interesa que piensen y no vean estas cosas. Es probable que esto ni siquiera lo vuelvan a usar, como se los dije lastimosamente. Y es lo que es importante en microbiología. ¿Cuál sería? Miren bien los colores, cuenten la riqueza, ya saben qué es riqueza, qué es abundancia. Pero aparece el V4 y el V8 tiene 10. Y el V8 también, pero el V4 o V8 tiene menos. No, no. Entonces, ¿cuál es cuál? El tercero. ¿Cuál? V4, V8. Este de acá. Y es porque detectas más riqueza. Más riqueza y menos más. Sí, esa podría ser. ¿Y qué pasa con las abundancias? ¿Lo tomarían en cuenta o no? Pues no, ahí no. Pero importante es ¿Por qué no? Lo importante es que lo distingan entre uno y otro. ¿Cuántos hay de cada uno? ¿Por qué? Y si. A ver, yo voy. Y si esa región era tan variable,
y trae un sesgo de variación. Entonces te va a detectar más riqueza que abundancia. O sea, esas regiones tenían más variación entre unas, entonces esa variación se va a detectar en qué? Mayor riqueza. Pero en otra región eran un poquito más conservadas, entonces lo que en otra era distinta, en esta la asumió como un mismo fila. Y esa razón aumentó la abundancia. ¿Sí o qué? Yo estoy de acuerdo con los que dijeron esto. Para mí, a veces lo importante es detectar cosas nuevas, pero tal vez, eso depende de la pregunta de investigación. Tal vez cambie y es, no, yo quiero detectar mejores abundancias. El mensaje de la diapositiva, muchachos, es: no todas las regiones del 16S o de cualquier gen tienen la misma resolución. Resoluciones que te resuelven. No todas te resuelven igual. O no en el comportamiento distinto. Y que yo lo debiera escoger de acuerdo entonces a mi pregunta. La literatura está llena de estos estudios. ¿Qué región escoger? Hoy en día, muchachos, la que más escoge es esta. Tal vez en este estudio no se vea reflejada, pero por literatura, esta entonces es la que más escoge para hacer los estudios metataxonómicos con proparejas. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, muchachos. Pero entonces la escogen, ¿por qué? Porque se ve más abundante. Vean, lo han escogido principalmente porque en muchos estudios empezaron entonces a recoger toda esa información. Este es uno de esos. De más estudios, o sea, aumentaron mucho el tamaño de la muestra para hacer un metaanálisis y experimentos. Y se dieron cuenta que ya cuando aumentaban muchos estudios, el mejor marcador, el que mostraba mejor en cuestión de abundancia y riqueza, era ese. Yo les dije, en este paper no es que se refleje mucho eso, miren que ustedes escogieron por lo diferente. El que más se usa en la literatura es salud. Y termino ya la clase con esto. ¿Qué es eso? Más árboles. Pero quiero que más que en el árbol nos fijemos en los colores en estos tres. Voy entonces a aumentar. ¿Tengo mucho virus en este salón o qué? Y los ventiladores no funcionan. Bueno. Bueno, ese es el único, el resto ninguno más. Bueno, muchachos, ¿qué es esto? Es un arbolito de bacterias. Pero lo que nos está diciendo, creo que es el mensaje más importante, es quiero que miren estos azules. Cada terminal del árbol te está mostrando cuál técnica lo detecta mejor. Miren que estoy hablando de taxonomía, ¿sí o qué? Asociada a sistemática. ¿Este es qué? Metagenómica. Y el tamaño del círculo, o sea, más pequeñito el círculo, menos abundancia. Más grande el círculo, mayor abundancia. ¿Este color cuál es? Amplicon sequence. ¿Y este qué? Se sobrelapa. O sea que son los dos. O sea que yo puedo detectar ese taxa por las dos técnicas. De acuerdo al comportamiento, quiero que lo miren otra vez. Para taxonomía, ustedes qué dirían. Y ya con eso termino. Miren los colores, analicen. Muy bien, depende del clado. ¿Y sabe qué? Depende del clado, yo a veces me caso con una sola técnica. Usted va a hacer cada técnica para cada clado. Si usted tuviera que escoger una, ¿qué escogería? La mayoría se sobrelapa, ¿cierto? Y los más raros están en azul. Entonces, si sobrelapa y está en azul, ¿usted cuál escoge?
Duro. Ahí está. Que esto sea la verdad, pues, vean, muchos papers, muchachos, que muestran. Yo les dije, algunos ecólogos dicen, si es solo taxonomía, es mejor amplicosico, sí, pero alguna evidencia dice que no. Siempre miren la evidencia, no lo que los otros opinan. Muchas gracias, nos vemos el jueves y terminamos. Sí.